No puede ser, otra vez, murmuró, deteniéndose frente al retrato de su bisabuelo, cuyos ojos severos lo juzgaban desde el lienzo. Detrás de él, la voz de su madre, doña Elvira, cortó el aire como una navaja. ¿Otra vez los médicos?, preguntó sin rodeos, levantando apenas una ceja mientras hojeaba un libro de cuentas con la calma de quien ya conoce la respuesta. Mateo no respondió de inmediato. Su mirada se perdió en el jardín, donde Valeria solía sentarse al atardecer, leyendo versos de Bécquer bajo la higuera. Cómo había cambiado todo desde entonces. Las risas se habían vuelto susurros, los abrazos, gestos corteses. Y ahora solo quedaba esto, una espera agotada, un diagnóstico sellado con palabras clínicas que sonaban a sentencia. Sí, dijo al fin, con la voz quebrada. Confirman lo mismo. No hay posibilidad. Nada ha cambiado. Elvira cerró el libro con un chasquido seco. Entonces ya no hay más que esperar, Mateo. La estirpe Alvarado no puede extinguirse por una ilusión romántica. Tú sabes lo que se espera de ti. Lo que siempre se ha esperado. Él apretó los labios. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Pero esta vez, algo dentro de él se resquebrajó. Porque no era solo la presión de los ancestros, ni el peso del apellido. Era la mirada de Valeria cada vez que creía que él no la veía, esa sombra de culpa en sus ojos, como si su cuerpo le hubiera traicionado a ambos. Y si adoptamos, dijo, casi en un susurro, como si temiera que la idea se desvaneciera con solo pronunciarla. Elvira soltó una risa corta, seca. Un Alvarado que no lleve nuestra sangre, ¿tú en serio crees que eso sería aceptado? Esta familia no se sostiene en gestos de caridad, Mateo. Se sostiene en linaje. En verdad. En lo que es, no en lo que finge ser. Silencio. Solo el tic-tac del reloj de péndulo, marcando los segundos como si contara los días que le quedaban a su matrimonio. Mateo se acercó a la ventana. Afuera, el cielo se teñía de púrpura. Recordó la primera vez que vio a Valeria, en una exposición de arte en el centro de Sevilla. Llevaba un vestido sencillo, el pelo recogido con prisas, y discutía con pasión sobre la luz en los cuadros de Sorolla. Él, acostumbrado a mujeres que elegían sus palabras como joyas, quedó hechizado por su autenticidad. La amo, madre, dijo de repente, como si fuera la primera vez que lo admitía en voz alta. No es solo mi esposa. Es mi refugio. Elvira se levantó, alisándose la falda con gesto elegante, implacable. El amor no llena los salones de herederos, hijo. Y tú no eres tú sin un Alvarado que lleve tu nombre. Piensa en eso antes de decidir entre el corazón y el deber. Se fue sin mirar atrás, dejando a Mateo solo con su agonía. Él se derrumbó en el sillón de cuero, la carta médica aún entre sus manos. Fuera, el viento movía las hojas de la higuera, y por un instante creyó oír la risa de Valeria, suave, lejana, como un eco de lo que ya no podía ser. Y en ese momento, con el corazón partido entre lo que sentía y lo que debía ser, supo que no habría más esperas. Que el tiempo de las ilusiones había terminado. Pensar que ella ya sabía. Que lo había escuchado todo. Pero no. Ella aún no sabía nada. Y eso era lo peor. Mientras tanto, en su habitación, Valeria se movía con la delicadeza de quien teme despertar recuerdos. Se sentó frente al tocador, cepillando su cabello castaño con lentitud, como si cada pasada del cepillo pudiera alisar también las grietas de su alma. Tenía las ojeras marcadas. Había dejado de comer con regularidad. Los médicos habían sido claros, sí, pero no por eso menos crueles. Su útero no permite la implantación, le habían dicho. No es su culpa, le habían dicho también. Pero en la mansión Alvarado, la culpa no se medía en hechos, sino en consecuencias. Escuchó pasos en el pasillo. Reconoció ese andar firme, contenido, que tanto amaba, y que ahora la hacía estremecer. Mateo entró sin llamar. Estaba pálido. Las manos le temblaban ligeramente, aunque intentaba disimularlo cruzándolas a la espalda. «Buenos días», dijo ella, forzando una sonrisa, como siempre. Él no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, miró hacia el jardín, como si buscara allí las palabras adecuadas.
Valeria, comenzó, la voz ronca. Tenemos que hablar. Ella dejó el cepillo sobre el tocador. El corazón le latía con fuerza, como si supiera ya lo que venía, aunque su mente se negara a aceptarlo. Es otra mala noticia del médico, él negó lentamente. No. Es algo peor. El silencio que siguió fue más doloroso que cualquier palabra. Ella se levantó, se envolvió en su bata de seda, y se acercó a él. No con miedo. Con ternura. Como si aún pudiera protegerlo de algo. Dime, susurró, tocándole el brazo. Mateo cerró los ojos. No soportaba mirarla. Mi madre, la familia, todos esperan un heredero. Y tú sabes que no puedo darte uno, terminó ella, sin reproche, solo con una tristeza infinita en la voz. Sí, lo sé. No es solo eso, continuó él, con la voz entrecortada. Es que este lugar, esta vida, todo gira en torno a eso. Y mientras yo te tenga a ti, no podré buscar otra solución. Ella retrocedió un paso, como si la hubieran abofeteado sin tocarla. Otra solución, repitió, incrédula. ¿Qué quieres decir? Él respiró hondo, como si el aire pudiera darle el valor que le faltaba. Quiero decir que, tal vez, sería mejor si te fueras. Las palabras cayeron como piedras en un lago helado. Valeria no lloró. No gritó. Solo se quedó allí, inmóvil, con los ojos muy abiertos, como si tratara de comprender un idioma que ya no conocía. Irme, susurró. De aquí, de ti. Mateo asintió, incapaz de hablar. No es por falta de amor, dijo rápidamente, como si temiera que ella se lo creyera. Es por todo lo que nos rodea. Por el apellido. Por la historia. Por lo que se espera de mí. ¿Y de mí?, preguntó ella, con una calma que lo aterró. ¿Qué se espera de mí? Él no supo qué responder. Valeria se acercó a la cama, tomó una maleta pequeña del armario y la abrió con movimientos precisos, casi mecánicos. Comenzó a doblar sus vestidos, uno por uno. No con prisa. Con dignidad. Cada prenda parecía llevar consigo un recuerdo, una promesa rota. ¿A dónde irás?, preguntó él, con un hilo de voz. A donde me dejen, respondió, sin mirarlo. Lejos de espejos que me recuerden lo que no soy. Lejos de escenas donde cada mirada es una acusación. Lejos de ti. Mateo quiso tocarla. Quiso arrodillarse, suplicarle que se quedara, que todo era una locura, que el apellido no valía nada sin ella. Pero las palabras se le atascaron en la garganta. Había sido entrenado desde niño para cumplir con el deber, no para seguir el corazón. Te aseguraré una casa, dijo, en un último intento de redención. Una pensión. Lo que necesites. Ella se detuvo. Lo miró fijamente, y por primera vez, sus ojos no tenían amor. Tampoco odio. Solo una tristeza profunda, antigua, como la de las estatuas en los jardines olvidados. No quiero tu dinero, Mateo. Quiero que me recuerdes cómo fui, no cómo fallé. Y si algún día te arrepientes, no me busques. Porque yo no podré perdonarte, si tú no te perdonas a ti mismo. Cerró la maleta. La levantó con una facilidad sorprendente, como si lo que llevaba dentro no pesara nada. Y caminó hacia la puerta. Valeria, la llamó él, desesperado. Ella se detuvo en el umbral, pero no se volvió. Cuídate, dijo, y la puerta se cerró tras ella con un suave clic que resonó como un cañonazo en el alma de Mateo. Él se desplomó de rodillas. Las lágrimas que había contenido toda la noche brotaron sin control. Fuera, el coche que la llevaría lejos arrancó con un ronroneo suave. Y con él, se fue la única parte verdadera de su vida. Los días siguientes fueron una niebla. La mansión, antes llena de música y risas contenidas, ahora era un eco vacío. Doña Elvira, satisfecha, organizaba encuentros con hijas de familias adecuadas. Pero Mateo ya no era el mismo. Sonreía cuando debía, hablaba cuando le preguntaban, pero sus ojos estaban muertos. Nadie supo que, en secreto, cada noche,
se sentaba en el estudio y escribía cartas que nunca enviaría. Cartas llenas de arrepentimiento, de promesas rotas, de un amor que había enterrado vivo. Y mientras tanto, en una ciudad costera cuyo nombre apenas recordaba, Valeria alquiló una habitación pequeña con vistas al mar. En la pared, colgó un solo cuadro, un dibujo a lápiz de una higuera, hecha por ella misma años atrás. No había fotos de él. No había recuerdos tangibles. Pero en sueños, todavía escuchaba su voz. Y en el silencio del amanecer, a veces, creía sentir su presencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo instante, en un pequeño pueblo de Galicia, un joven de 23 años miraba un viejo periódico amarillento. En la foto, un hombre elegantemente vestido en una gala benéfica en Sevilla. El rostro era idéntico al suyo. Y en el pie de foto, una sola línea: Mateo Alvarado, único heredero de la fortuna familiar. El joven frunció el ceño. Porque en su certificado de nacimiento, también ponía Alvarado. Y su madre adoptiva, antes de morir, le había dicho: tienes un hermano. Y él no sabe que existes, aunque nunca lo admitiría en voz alta, notaba que su hijo se había convertido en una sombra del heredero que tanto había moldeado. Una noche, mientras revisaba papeles en el estudio, una costumbre que había mantenido desde que Valeria se fue, se detuvo en una carta antigua, olvidada en un cajón trasero del escritorio. Era de ella. La había guardado sin atreverse a abrirla. Con dedos temblorosos, desdobló el papel amarillento. Solo decía: si algún día esta carta llega a tus manos, es porque ya no estás perdido. Y si no la abres, es porque aún lo estás. Una lágrima cayó sobre la tinta desvaída. Mateo apretó los labios, conteniendo un sollozo que llevaba años encarcelado. Perdido, murmuró. Siempre lo he estado. Y en ese momento, como si el universo hubiera estado esperando ese gesto de humildad, su secretario entró con paso apresurado. Señor Alvarado, hay un incidente. ¿Qué clase de incidente?, preguntó Mateo, secándose los ojos con el dorso de la mano. En la subasta benéfica de esta noche, en Madrid, un hombre intervino en la puja por el retrato de la bisabuela. Pero no es eso lo grave. Es que, la gente dice que es su vivo retrato. Incluso los periodistas están hablando de un gemelo secreto. Mateo se puso de pie tan rápido que la silla cayó al suelo con estrépito. ¿Qué estás diciendo? Se llama Adrián Vidal. Nadie lo conocía hasta hoy. Pero sabe cosas, detalles íntimos de la familia, del retrato, de la clínica donde usted nació. Y, el secretario dudó. Dice que es su hermano. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Mateo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Hermano. Una palabra que jamás había escuchado en su casa. Una palabra prohibida, enterrada bajo capas de silencio y mentiras de cuna. Enséñame todo lo que tengan sobre él, ordenó, con una voz que apenas reconoció como suya. Horas después, sentado en el tren que lo llevaba a Madrid, Mateo no podía dejar de pensar en la mirada de ese hombre en las fotos que le habían enviado. Los mismos ojos oscuros, la misma línea de la mandíbula, incluso ese pequeño hoyuelo en la barbilla que su madre decía que era el sello Alvarado. Pero más allá del rostro, había algo más: una presencia serena, firme, que contrastaba con su propia inseguridad. Cuando llegó a Madrid, la ciudad bullía con el rumor. En los cafés, en las redacciones, en los salones de té, todos hablaban del gemelo del heredero. Algunos lo tachaban de impostor. Otros lo veían como una oportunidad para desenterrar los secretos de una de las familias más poderosas del país. Mateo no fue directamente a verlo. Primero, se encerró en su suite del hotel y repasó cada documento, cada testimonio. Hasta que, al borde del agotamiento, decidió enfrentarlo. Lo encontró en una pequeña librería del barrio de Malasaña, sentado junto a la ventana, leyendo un libro de poesía. Adrián levantó la vista apenas lo vio entrar. No hubo sorpresa. Solo una calma profunda, como si hubiera estado esperándolo toda su vida. Mateo, dijo, cerrando el libro. Sabía que vendrías. ¿Quién eres?, preguntó Mateo, con la voz tensa. ¿Qué quieres? Adrián se levantó. Se acercó con pasos firmes, pero sin hostilidad.
Se detuvo a 1 metro de él y lo miró fijamente. «Soy tu hermano», dijo con suavidad, pero con una convicción que no admitía réplica. «Nacimos el mismo día. La misma hora. En la misma clínica. Solo que a mí me dieron a una familia que me amó, y a ti, te dieron un apellido que te ahoga». Mateo retrocedió un paso, como si lo hubieran golpeado. «Eso es imposible». «Mi madre, ella nunca, tu madre», interrumpió Adrián, «es la razón por la que existo en secreto. Hace 25 años, dio a luz a gemelos. Pero la fortuna Alvarado no podía dividirse entre dos. Así que me entregaron a una pareja humilde en Galicia, con la condición de que jamás supiera quién era». «Pruebas», exigió Mateo, aunque ya sentía en sus huesos que era verdad. Adrián sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta. Dentro había fotografías en blanco y negro, cartas, y un certificado de nacimiento con el nombre Adrián Alvarado. Y al margen, una nota manuscrita: «Por el bien de la familia, mantenga en secreto». La firma era de la misma clínica donde Mateo había nacido. «Mi madre adoptiva me lo entregó antes de morir», dijo Adrián. «Me dijo que tenía derecho a saber la verdad. No para reclamar riquezas, sino para saber quién soy». Mateo se sentó en una silla cercana, como si las piernas ya no lo sostuvieran. El mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. «¿Por qué ahora?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué aparecer así, de repente?». «Porque vi tu nombre en la prensa», respondió Adrián. «Y vi también el de una mujer, Valeria Mendoza. La que fuiste tan cruel de expulsar por no poder darte un hijo, mientras tu propia madre escondía al segundo hijo que sí tuvo». El golpe fue brutal. Mateo palideció. Ella no sabía que existías». «Lo sé», dijo Adrián. «Por eso vine. No para destruirte, sino para que entiendas que el verdadero legado no está en el dinero, ni en el apellido. Está en la verdad. En la capacidad de amar, incluso cuando te han enseñado a temer». Fuera, la lluvia comenzó a caer. Las gotas golpeaban los cristales como lágrimas del cielo. «¿Y qué quieres de mí?», susurró Mateo. Adrián lo miró con una ternura inesperada. «Quiero que me reconozcas. No ante el mundo. Ante ti mismo. Y si algún día tienes el valor de buscar a Valeria, dile que su dolor no fue en vano. Porque en mi rostro, ella verá lo que nunca creyó posible». Mateo no supo qué decir. Solo asintió, con los ojos llenos de una emoción que no sabía nombrar. Culpa, sí. Pero también esperanza. Una esperanza antigua, enterrada, que ahora, milagrosamente, brotaba de nuevo. Una librería de segunda mano en Cádiz, comprando volúmenes antiguos para su clase de literatura. Sus alumnos la adoraban, decían que cuando leía a Lorca, parecía que el poeta mismo susurraba a través de sus labios. Pero hoy, algo la inquietaba. Desde que había visto el titular en el periódico del café: «El heredero Alvarado y su gemelo desconocido sorprenden a la alta sociedad», una extraña inquietud la perseguía. No era curiosidad por Mateo. Eso lo había enterrado hacía mucho. Era el rostro del otro hombre. Esa mirada. Esa forma de inclinar la cabeza, como si algo en él le fuera profundamente familiar, aunque jamás lo hubiera visto. Al llegar a casa, dejó los libros sobre la mesa de madera desgastada y preparó una taza de té. Encendió la radio suavemente, como siempre, y se sentó frente a la ventana que daba al mar. Allí, en su rincón de paz, había construido una vida hecha de silencios, de palabras escritas y de miradas sinceras. Ya no soñaba con mansiones. Soñaba con olas. Pero esa noche, el sueño no llegó. En cambio, escuchó un suave golpe en la puerta. Tan leve que casi dudó si era real. «¿Sí?», preguntó, con cautela. La puerta se abrió lentamente. No era un vecino. Era un hombre alto, de ojos oscuros y gesto sereno. Llevaba un abrigo sencillo y una carpeta de cuero bajo el brazo. Y cuando la miró, Valeria sintió que el aire se le escapaba del pecho. «Disculpe la hora», dijo él, con una voz cálida, familiar. «Me llamo Adrián. Sé que no me conoce, pero necesito hablar con usted».
Valeria no se movió. Solo lo observó, como si tratara de descifrar un enigma escrito en su rostro. Y entonces lo vio. No era solo el parecido físico con Mateo, aunque era asombroso. Era algo más sutil la forma en que fruncía ligeramente el ceño al hablar, la inclinación de la cabeza cuando escuchaba, era como mirar a un hijo que nunca tuvo. Pase, dijo al fin, con la voz apenas un hilo. Adrián entró, se quitó el abrigo con cuidado y lo colgó en el perchero, como si ya conociera la casa. Se sentó donde ella le indicó, frente a la taza de té humeante que aún no había tocado. No sé por dónde empezar, confesó, mirando sus manos. Solo sé que desde que vi su nombre en los archivos, desde que supe quién era usted, sentí que tenía que venir. Archivos, repitió Valeria, con el corazón acelerado. Soy el hermano de Mateo, dijo, y la frase cayó como una piedra en aguas quietas. Gemelo. Nacimos el mismo día. Pero mi existencia fue borrada de la historia familiar. Valeria palideció. No por sorpresa, la noticia en el periódico ya la había preparado, sino por la emoción que emergía de lo más profundo de su ser. Algo en su interior, dormido durante años, despertaba. ¿Por qué me lo dice a mí?, preguntó, con la voz temblorosa. Yo ya no soy parte de esa historia. Usted siempre fue la parte más humana de esa historia, respondió Adrián, con los ojos brillantes. Y cuando supe que Mateo la expulsó por no poder darle un hijo, mientras su propia madre escondía a otro, sentí que usted merecía saber la verdad. No por venganza, sino por justicia. Valeria bajó la mirada. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas, como siempre lo hacían. No lloraba por el dolor del pasado, sino por el alivio de que, al fin, alguien reconocía que su sufrimiento no había sido en vano. ¿Y él?, preguntó. Mateo, ¿lo sabe? Sí, dijo Adrián. Y está destrozado. No por mí. Por usted. Por lo que hizo. Por lo que le hizo creer que valía menos por no poder concebir. Valeria negó lentamente. Yo nunca creí eso. Solo creí que, ya no tenía cabida en su mundo. Pues su mundo estaba vacío sin usted, dijo Adrián con suavidad. Y ahora, conmigo en escena, todo lo que ocultaron empieza a salir a la luz. Pero no vine para hurgar en heridas viejas. Vine porque, hizo una pausa, como si buscara las palabras justas. Porque cuando vi su foto en un viejo artículo, reconocí en sus ojos lo que mi madre adoptiva tenía, esa ternura que no se apaga, aunque la vida te golpee. Valeria lo miró fijamente. Y en ese momento, algo en ella se quebró. No de dolor. De esperanza. ¿Qué quiere de mí, Adrián? Nada, respondió él. Solo quería que supiera que no fue su culpa. Que la infertilidad no la hacía menos mujer, menos esposa, menos digna. Y que, en cierto modo, yo soy prueba de que la vida siempre encuentra caminos que ni los más poderosos pueden controlar. Hubo un largo silencio. Solo el murmullo del mar afuera, como un susurro eterno. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo Valeria, con una sonrisa trémula. Desde que lo vi en la foto del periódico, soñé con un niño. Era pequeño, corría por un jardín, y me llamaba mamá. Nunca había soñado eso antes. Adrián no dijo nada. Solo extendió su mano sobre la mesa. Y Valeria, después de un instante de duda, la tomó. No como madre e hijo. No como extraños. Como dos almas que, por fin, se reconocían en medio del caos. No tengo riquezas que ofrecerle, dijo él. Pero si quiere, puedo ser el puente entre usted y la verdad. Y tal vez, entre usted y la posibilidad de perdonar. Valeria apretó su mano con fuerza. El perdón ya está en camino, murmuró. Solo necesitaba saber que no estaba loca. Que mi amor, no fue un error. Fuera, la luna se asomó entre las nubes, bañando la habitación en una luz plateada. Y en ese instante, tanto Valeria como Adrián sintieron que algo antiguo, sagrado, comenzaba a sanar. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese mismo momento, Mateo Alvarado caminaba por las calles empedradas del pueblo, con una carta en el bolsillo y el corazón latiendo como si fuera a estallar.
Había seguido el rastro de Adrián. Y ahora, a pocos metros de la casa donde Valeria vivía, se detuvo bajo un dentro. Valeria y Adrián aún estaban sentados a la mesa, las tazas de té frías, las palabras ya dichas, pero el eco de ellas aún vibraba en el aire como una promesa. ¿Crees que vendrá?, preguntó Valeria en voz baja, mirando hacia la ventana, como si pudiera ver a través de las paredes. Adrián asintió, sin dudar. Sí. Porque ahora ya no camina por deber. Camina por necesidad. Y en ese preciso instante, un golpe suave resonó en la puerta. Ambos se miraron. Valeria palideció. Adrián se levantó. Déjame ir, dijo. No, respondió ella, con una calma que sorprendió incluso a sí misma. Esta puerta, solo yo puedo abrirla. Se levantó lentamente, alisándose el vestido sencillo que usaba siempre para dormir. Cada paso hacia la entrada era un viaje en el tiempo: el primer beso bajo la lluvia, las noches de risas en la biblioteca, los silencios cómplices, y luego, la despedida. El adiós que nunca quiso aceptar, pero que cargaba como una cicatriz en el alma. Abrió la puerta. Mateo estaba allí. Sin abrigo. Sin palabras. Solo con los ojos llenos de todo lo que no había dicho en años. Valeria logró articular, con la voz ronca por la emoción. Ella no lo dejó entrar. Tampoco lo cerró en la cara. Solo lo miró. Y en ese silencio, Mateo entendió más de lo que jamás habría podido escuchar. No vine a pedirte que vuelvas, dijo, con las manos a los costados, como un penitente. Vine a pedirte que me mires. Que me veas tal como soy ahora. No como el heredero. No como el esposo que falló. Solo, como Mateo. Valeria bajó la mirada un instante. Luego, con una suavidad inesperada, abrió la puerta del todo. Pasa. Él entró, y al hacerlo, sintió que el peso de años se desprendía de sus hombros. Adrián lo esperaba de pie junto a la mesa. No hubo tensión. Solo reconocimiento. No sabía que estarías aquí, dijo Mateo. Alguien tenía que traerte de vuelta, respondió Adrián. No a esta casa. A ti mismo. Mateo asintió. No había rencor en la voz de su hermano. Solo verdad. Y eso lo conmovió aún más. Se volvió hacia Valeria. He leído todas tus cartas, confesó. Las que guardaste en el cajón. Las que nunca enviaste. Las que escribiste en sueños y no firmaste. Las conozco todas. Me las sé de memoria. Porque durante años, fueron lo único que me mantuvo con vida. Valeria lo miró, sorprendida. Las cartas, sí. Las encontré después de que te fuiste. Las leí una y otra vez. Cada noche. Y cada noche, me odiaba más por haberte dejado ir. Hubo un silencio espeso, cargado de recuerdos y arrepentimientos. ¿Por qué ahora?, preguntó ella al fin. ¿Por qué no antes? Porque antes creía que el honor estaba en cumplir con el apellido, dijo Mateo. Ahora sé que el honor está en reconocer los errores. Y tú fuiste mi mayor verdad. Y la perdí por miedo. Adrián, desde el fondo de la habitación, intervino con suavidad. No la perdiste, hermano. Solo la dejaste esperar. Mateo miró a su hermano, y por primera vez, no vio una amenaza a su legado, sino un reflejo de lo que podría haber sido un hombre libre, sin máscaras. ¿Me perdonas?, preguntó a Valeria, con la voz apenas audible. Ella no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana. El mar brillaba bajo la luna. Y en ese instante, recordó lo que Adrián le había dicho horas antes: el perdón ya está en camino. No te perdono porque no te odié nunca, dijo, volviéndose. Pero necesito saber, ¿estás aquí por remordimiento, o por amor? Mateo la miró a los ojos. Y en ellos, vio el reflejo de la mujer que nunca dejó de amar. Estoy aquí porque, sin ti, no soy nadie. Ni heredero. Ni hermano. Ni siquiera hombre. Solo un eco. Valeria dio un paso hacia él. Luego otro. Hasta que estuvieron a un palmo de distancia. Entonces quédate, dijo.
No como mi esposo. No como el dueño de una mansión. Quédate como quien eres. Como el hombre que una vez me leyó poemas bajo la higuera y me hizo creer que el amor no necesitaba descendencia para ser eterno. Mateo, sin poder contenerlo más, la abrazó. No con la fuerza del deseo, sino con la fragilidad de quien ha estado a punto de perderlo todo. Adrián, desde su rincón, sonrió. Por primera vez, sentía que pertenecía. No a una fortuna. A una familia. Que merecían tocar nada hermoso. Adrián, en el umbral de la puerta abierta, observaba el horizonte con una expresión entre melancólica y esperanzada. ¿Y ahora?, preguntó Valeria, dejando la taza frente a Mateo. Él levantó la vista, los ojos enrojecidos pero limpios, como si por fin hubiera llorado todo lo que llevaba dentro. Ahora, enfrentamos lo que construimos, dijo. Mi madre no va a quedarse de brazos cruzados. La prensa ya está hambrienta. ¿Y la junta familiar? Dios, ni siquiera sé cómo les explicaré que tengo un hermano. No tienes que explicarles nada, intervino Adrián, entrando. Tú no fuiste quien mintió. Tú no fuiste quien enterró una vida para proteger un apellido. Pero soy quien lo disfrutó, replicó Mateo. Mientras tú crecías en una casa humilde, yo vivía en palacios. Eso no se borra con una disculpa. Valeria se sentó entre ellos, no como mediadora, sino como puente. Nadie está pidiendo que renuncies a tu pasado, dijo con suavidad. Pero sí que reescribas tu futuro. Juntos. En ese momento, el sonido de un motor rompió la paz del amanecer. Un coche negro, impecable, se detuvo frente a la casa. Del asiento del conductor bajó un hombre con traje oscuro y gesto impasible, el mayordomo de la mansión Alvarado. Todos enmudecieron. Es ella, susurró Mateo, poniéndose de pie. La puerta trasera del coche se abrió. Y allí estaba doña Elvira Alvarado, envuelta en un abrigo de lana gruesa, el cabello blanco recogido en un moño impecable, los ojos tan fríos como el mármol del salón principal. Entró sin pedir permiso. Sus tacones repiquetearon contra el suelo de madera como sentencias. Así que aquí estás, dijo, mirando primero a Mateo, luego a Valeria, y finalmente a Adrián, con una mirada que parecía diseccionarlo. Jugando a la familia feliz con una mujer que te traicionó y un impostor que se cree con derecho a nuestro nombre. Adrián no se inmutó. No vine por su nombre, doña Elvira. Vine por la verdad. Algo que su familia enterró hace 25 años. La verdad. Exclamó ella con una risa seca. La verdad es que tú eres el fruto de un embarazo que debió abortarse por el bien de la estabilidad familiar. ¿Tú no existes en nuestros registros? No eres Alvarado. Pero sí en los registros del hospital, respondió Adrián, con calma. Y en el corazón de quien me crió. Y ahora, también en el de mi hermano. Elvira se volvió bruscamente hacia Mateo. Tú aceptas a este desconocido como tu hermano. Mateo no dudó. Es más hermano de lo que jamás fui hijo suyo. El golpe fue letal. Elvira palideció. Por un instante, la fachada de hierro se quebró, y asomó algo más humano, el miedo. ¿Sabes lo que esto significa?, dijo, su voz temblando apenas. La prensa ya está especulando. Los accionistas dudan. El legado de siglos se desmorona porque tú decides creer en un cuento de hadas. No es un cuento, intervino Valeria, levantándose. Es justicia. Algo que usted olvidó hace mucho tiempo. Tú, escupió Elvira. Tú te atreves a juzgarme, fuiste expulsada por tu inutilidad. ¿Crees que tu presencia aquí lo redime? Valeria no bajó la mirada. Por primera vez en su vida, no temía a esa mujer. No vine a redimirlo. Vine a recordarle que el amor no se mide en herederos, sino en actos. Y usted nunca supo amar. Un silencio denso cayó sobre la habitación. Elvira parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Miró a Adrián, y por primera vez, no vio una amenaza, sino un espejo de su propio pecado. ¿Qué quieres?, preguntó, con voz quebrada. Dinero, poder, venganza, quiero que reconozca que existo, dijo Adrián. No ante los bancos.
ante su conciencia. Y quiero que incluya mi nombre en el árbol genealógico familiar. No por vanidad. Por memoria. Elvira cerró los ojos. Las lágrimas, esas que nunca había permitido ver, asomaron en sus párpados. Ese árbol, lo quemaré antes de que tu nombre manche sus raíces. Entonces quémelo, dijo Mateo. Porque ya no necesito ese árbol. Mi familia ya no está en piedra y oro. Está aquí. Señaló a Valeria. A Adrián. A sí mismo. Elvira los miró uno por uno. Y en ese instante, comprendió que había perdido. No la fortuna. El alma de su hijo. Salió sin decir una palabra más. El coche arrancó y se perdió en la curva del camino. Durante un largo rato, nadie habló. Solo el mar, fiel testigo, seguía su canto eterno. Y ahora, repitió Valeria, casi en un susurro. Mateo tomó la mano de Adrián, luego la de Valeria. Ahora construimos algo nuevo, dijo. Algo que no se base en secretos, sino en verdad. Algo que no necesite una mansión para existir. Adrián sonrió. Tal vez, una escuela. O una fundación. Algo que honre a quienes fueron silenciados. O una librería, añadió Valeria. Donde las historias no se oculten, sino que se cuenten. Y en ese momento, los tres supieron que el verdadero legado no era lo que heredaban, sino lo que decidían dejar. Pero mientras el sol se alzaba sobre el mar, ninguno de ellos imaginaba que, en Madrid, un periodista investigador ya tenía en sus manos copias de los documentos médicos originales, y que, en cuestión de horas, el mundo entero eta sencilla, y entre ellos, el título que congeló el aire en toda España, gemelos separados al nacer, el secreto que la Casa Alvarado enterró durante 25 años. En la pequeña casa junto al mar, el silencio se rompió con el zumbido del teléfono. Primero uno. Luego 3. Luego decenas. Reporteros, productores, abogados, antiguos socios, todos querían una palabra, una confirmación, una foto. Valeria miró el aparato como si fuera una serpiente a punto de morder. No contestes, dijo Mateo, acercándose. No tenemos que justificar nada ante ellos. Pero si ante la historia, intervino Adrián, que ya tenía el periódico impreso en sus manos, las letras negras como tizne sobre papel. Mira esto. Señaló una página interna. Allí, con una claridad implacable, aparecían copias de los registros médicos originales: 2 partos, una misma hora, 2 recién nacidos. Y al margen, una nota firmada por el médico personal de doña Elvira: por decisión familiar, solo se registrará al primogénito. El segundo será entregado en adopción inmediata. Valeria se llevó una mano a la boca. ¿Cómo consiguieron esto? Alguien dentro de la clínica guardó la verdad, dijo Adrián. Y ahora, el mundo entero la conoce. Mateo dejó caer los hombros, no por derrota, sino por liberación. Ya no hay más sombras, murmuró. Solo luz. Y con ella, todo lo que hemos ocultado saldrá. ¿Tienes miedo?, preguntó Valeria, acariciando su brazo. No, respondió él, mirándola a los ojos. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo. Porque ya no estoy solo. En ese instante, el timbre sonó. No fue una llamada telefónica. Fue una presencia real, tangible. Del otro lado de la puerta, un hombre de mediana edad, con gafas redondas y una libreta en la mano, los observaba con una mezcla de curiosidad y respeto. Perdonen la intromisión, dijo. Soy Luis Méndez, de El Cronista. Sé que no esperaban visitas, pero necesito oír su historia. No la versión oficial. La verdadera. Hubo un momento de tensión. Luego, Adrián abrió la puerta del todo. Entre. Pero no le voy a contar lo que ya sabe el mundo. Le voy a contar lo que el mundo no entiende. Se sentaron en el pequeño salón, con el mar al fondo como testigo silencioso. Y allí, sin cámaras, sin micrófonos, solo con palabras desnudas, comenzaron a hablar. Yo no vine a reclamar una fortuna, dijo Adrián. Vine a reclamar mi nombre. Mi lugar en una historia que me borraron sin preguntarme.
Y yo, añadió Mateo, expulsé a la mujer que más amé por creer que su cuerpo era un fracaso. Mientras mi madre escondía a mi hermano, yo la culpaba a ella por no darme un hijo, sin saber que ya tenía uno. Valeria, con la voz temblorosa pero firme, añadió, durante años, creí que mi valor estaba en mi capacidad de concebir. Hoy sé que mi valor está en mi capacidad de perdonar. Y de esperar. El periodista tomaba notas, pero no con la frialdad del oficio. Con los ojos húmedos. ¿Y ahora qué harán?, preguntó. Vivir, respondió Mateo. No en la mansión. No en el lujo. Sino aquí, donde el amor no se mide en herederos, sino en presencia. Y yo, dijo Adrián, usaré mi nombre, no para heredar, sino para sanar. Quiero crear un centro para niños adoptados, para que nunca duden de su valor, como yo dudé del mío. El periodista cerró su libreta. Esta historia no es sobre escándalo, dijo. Es sobre redención. Y el mundo la necesita. Cuando se fue, el silencio volvió, pero ya no era frágil. Era sólido. Como el de quienes han atravesado el fuego y han salido intactos, aunque marcados. Pero entonces, el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era la oficina de prensa de la Casa Alvarado. Mateo contestó. Si la voz al otro lado era seca, oficial. Doña Elvira ha sufrido un desmayo. Está en el hospital. Pide verte. A ti, y a él. Mateo miró a Adrián. No hubo duda en sus ojos. Vamos, dijo. No como enemigos. Como hijos. Valeria los acompañó hasta el coche. Antes de que subieran, tomó las manos de ambos. Recuerden quiénes son ahora, dijo. No los hijos de una mentira. Sino los autores de una nueva verdad. Y mientras el coche se alejaba por el camino costero, el sol brillaba con un halo con las manos en los bolsillos, los hombros tensos, como si cargara con todos los años de silencio que lo separaban de aquella mujer que lo había criado con disciplina de acero y afecto de cristal. Adrián iba a su lado, en silencio, pero su presencia era un ancla firme, serena, necesaria. ¿Crees que nos recibirá?, preguntó Mateo en voz baja, sin mirarlo. No lo sé, respondió Adrián. Pero si no lo hace, al menos sabremos que nunca quiso sanar. Solo controlar. Llegaron a la habitación 312. La puerta estaba entreabierta. Dentro, doña Elvira yacía en la cama, más frágil de lo que ninguno de los dos la había visto jamás. Su cabello blanco estaba desordenado, sus manos reposaban sobre la sábana como aves heridas. Al oírlos entrar, abrió los ojos. Primero vio a Mateo. Luego, tras él, a Adrián. No dijo nada. Solo los miró. Y en esa mirada, por primera vez, no había desprecio. Había miedo. Y algo más profundo reconocimiento. Cierra la puerta, dijo con voz débil. Mateo la cerró. Se acercaron lentamente. Adrián se detuvo a los pies de la cama. Mateo se sentó en la silla junto a ella. ¿Por qué los dejaste venir?, preguntó Elvira, mirando a su hijo mayor. Porque ya no soy el niño que obedecía sin cuestionar, respondió él. Soy el hombre que perdió demasiado por callar. Elvira desvió la mirada hacia Adrián. Tú, no deberías estar aquí. Y sin embargo, aquí estoy, dijo Adrián, con calma. No para juzgarte. Para entenderte. Ella cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su sien. Tu padre, él no quería gemelos. Decía que dividir el poder era dividir la ruina. Que un solo Alvarado debía gobernar, o ninguno. ¿Y tú?, preguntó Mateo. ¿Tú qué querías? Quería protegerte, susurró ella. A ti, al linaje, a la fortuna, a todo lo que creía que nos definía. No supe que, al ocultarlo a él, te estaba privando de un hermano, y a mí misma de la única verdad que habría podido humanizarme. Hubo un silencio largo, roto solo por el pitido suave del monitor cardíaco. ¿Duele?, preguntó Adrián de pronto. ¿El qué? Saber que durante 25 años,
me miraste desde lejos, en fotografías, en titulares, en eventos, y nunca dijiste nada. Duele saber que tuviste 2 hijos, y solo amaste a uno. Elvira no respondió de inmediato. Respiró hondo, como si reuniera fuerzas para una confesión que llevaba décadas enterrada. Duele más no haber sabido amar al que tenía, dijo al fin. Porque tú, miró a Adrián, aunque no te crié, siempre estuviste en mis sueños. Siempre temí que aparecieras. Y ahora que lo has hecho, me doy cuenta de que no vine a juzgarte. Vine a pedirte perdón. Adrián se acercó un paso. Luego otro. Hasta quedar frente a ella. No necesito tu perdón, dijo. Necesito que aceptes que existo. Que mi vida no fue un error. Que merezco un lugar, aunque sea pequeño, en esta historia. Elvira extendió una mano temblorosa. Adrián la miró. Luego, con una ternura que sorprendió incluso a sí mismo, la tomó. Tu nombre es Adrián Alvarado, dijo ella, con voz apenas audible. Y merece estar en el árbol familiar. Mateo contuvo el aliento. Era la primera vez que su madre pronunciaba esas palabras. ¿Lo dices en serio?, preguntó. Lo digo, respondió ella, mirando a sus 2 hijos. Porque ya no me queda orgullo. Solo humanidad. En ese momento, la puerta se abrió. Era el médico. Señor Alvarado, necesita descansar. Solo puede quedarse uno de ustedes. Todos se miraron. Fue Adrián quien habló. Quédate tú, Mateo. Ella aún tiene cosas que decirte. Cosas que solo un hijo mayor puede oír. Y con eso, Adrián salió, dejando a Mateo a solas con la mujer que lo había moldeado, y que, tal vez, por primera vez, estaba dispuesta a dejarse moldear por él. Mientras caminaba por el pasillo, Adrián se detuvo junto a una ventana. Fuera, el cielo comenzaba a teñirse de anaranjado. Y en ese instante, sintió una paz que nunca había conocido. No porque hubiera ganado una batalla, sino porque, al fin, no tenía que luchar más. Pero en el fondo, en algún rincón de su mente, una pregunta persistía, como un eco lejano, ¿y si esto no es el final, sino solo el comienzo de algo aún más grande? Porque en el mundo de los Alvarado, nada terminaba sin dejar raíces. Y las raíces, pies hubiera cambiado de textura sin previo aviso, y ahora caminara sobre algo más frágil y más verdadero. Se sentó en un banco de piedra frente a la entrada, sacó su teléfono y marcó un número que se sabía de memoria, aunque rara vez lo usaba. Sí, respondió una voz femenina al otro lado, cálida y familiar. Soy yo, tía Lucía. Hubo un silencio breve, luego un suspiro de alivio. Adrián. Hace días que no sabía de ti. ¿Estás bien? Estoy, hizo una pausa, buscando la palabra justa. Estoy en el hospital, en Sevilla. Acabo de verla. A ella. A doña Elvira, sí. Y, me reconoció. Dijo mi nombre completo. Dijo que merezco estar en el árbol familiar. Lucía, su tía adoptiva, la hermana de la mujer que lo crió como a un hijo, permaneció en silencio por un momento. Cuando habló, su voz temblaba. Tu madre, mi hermana, siempre supo que esto llegaría. Por eso guardó todo. Las cartas, los certificados, las fotos del hospital. Decía que un día, el mundo tendría que saber que no fuiste un error. Que fuiste un regalo que alguien tuvo miedo de aceptar. Adrián cerró los ojos. El viento mecía las hojas de un almendro cercano, y, por un instante, creyó oír la voz de su madre adoptiva, suave como siempre: algún día, hijo, encontrarás tu lugar. No donde te pusieron, sino donde te sientas completo. ¿Y tú, tía?, preguntó. ¿Crees que hice bien en venir? Hiciste lo único que podías hacer, respondió ella. Vivir tu verdad. No por venganza. Por justicia. Y por amor, incluso al que no te amó al principio. Adriana sintió, aunque ella no podía verlo. Hay algo más, dijo. Mateo, mi hermano, está diferente. No es el hombre de los titulares. Es alguien que ha sufrido tanto como yo, aunque de otra forma. Y Valeria, ella es como el alma de todo esto.
como si ella hubiera sido el puente que el destino necesitaba. Entonces no estás solo, dijo Lucía, con una ternura que lo envolvió como un abrazo. Y eso, Adrián, es más raro que cualquier fortuna. Colgó la llamada y se quedó allí, mirando el cielo. Pero entonces, un movimiento a su izquierda lo alertó. Era Valeria. Caminaba hacia él con una bolsa de tela colgada del hombro, el cabello recogido en una trenza desordenada, los ojos llenos de esa calma que solo nace después de atravesar tormentas. Sabía que te encontraría aquí, dijo, sentándose a su lado. Mateo me llamó. Me dijo que había salido, que necesitabas aire. Necesitaba recordar quién soy, respondió él. Porque cuando escuché a Elvira decir mi nombre, sentí como si por primera vez tuviera permiso para existir. Valeria lo miró con una sonrisa triste. Nunca necesitaste su permiso. Solo su reconocimiento. Y eso es diferente. ¿Tú qué harías?, preguntó Adrián. Si hubieras crecido sabiendo que tu madre biológica te dio en adopción para proteger un secreto, ¿la perdonarías? Valeria miró al horizonte, donde el sol se hundía lentamente en el mar invisible, más allá de las colinas. Yo no perdono por lo que hicieron, dijo. Perdono por lo que yo necesito ser. Si guardo rencor, me quito la paz. Y después de todo lo que he perdido, no quiero perder también la serenidad. Adrián asintió. Y en ese momento, algo en su interior se acomodó, como una pieza que por fin encuentra su lugar en un rompecabezas antiguo. Mi madre adoptiva me enseñó a leer con un libro de poemas, dijo de pronto. Decía que las palabras sanan cuando las verdades duelen. ¿Crees que podrías darme una clase algún día como a tus alumnos? Valeria lo miró, y en sus ojos brilló algo que no era solo cariño, sino un destello de esa maternidad que el destino le negó, pero que su corazón nunca dejó de sentir. Claro, susurró. Te leeré a Neruda. Al que dice, te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Bonito, dijo Adrián. Pero yo no soy tu amante. No, respondió ella, con una sonrisa tierna. Eres algo más raro. Eres el hijo que el destino me envió sin que yo lo supiera. Y en ese instante, bajo la luz dorada del atardecer, Adrián no sintió la ausencia de una infancia robada. Sintió la presencia de un futuro que, por primera vez, tenía raíces y alas. Pero mientras el silencio los envolvía, ninguno de los dos vio al hombre que, desde la esquina de la calle, los observaba con una carpeta en la mano y una expresión indescifrable. No era periodista. No era abogado. Era un notario. Y, Adrián, dijo en voz baja. ¿Ves a ese hombre allí, con el maletín negro? Adrián giró lentamente. El hombre ya no estaba en la esquina. Venía caminando hacia ellos con paso seguro, el rostro serio, los ojos fijos en su dirección. No había prisa en sus movimientos. Solo determinación. No lo conozco, murmuró Adrián. Pero no viene por casualidad. El hombre se detuvo a 1 metro de ellos. Se quitó el sombrero con un gesto respetuoso, aunque sus ojos no delataban emoción alguna. Disculpen la interrupción, dijo con voz grave. Soy el notario Rafael Mendoza. Tengo un documento que debe ser entregado personalmente, a los 3. Valeria palideció. Mendoza, ¿cómo? Mi apellido. El notario asintió levemente. Coincidencia curiosa, señora. Pero no irrelevante. Su nombre figura en este sobre. Al igual que el de don Mateo Alvarado, y el suyo, don Adrián Alvarado. Adrián se puso de pie. ¿De quién es este documento? De doña Elvira Alvarado, respondió el notario. Firmado esta mañana, antes de su desmayo. Sellado con instrucciones explícitas, solo debe abrirse en presencia de los 3 destinatarios. Y solo después de que ella haya pronunciado su nombre. Un escalofrío recorrió la espina de Valeria. Recordó las palabras de Mateo al salir del hospital, dijo tu nombre. Dijo que mereces estar en el árbol familiar. Mateo aún está dentro, dijo, mirando la entrada del hospital. Debemos esperarlo, no, dijo el notario. Doña Elvira fue clara. Ellos sabrán cuándo es el momento. Y ese momento, es ahora.
Adrián tomó el sobre con manos que apenas temblaban. Lo miró como si fuera una reliquia sagrada. Luego, con un gesto lento, lo abrió. Dentro había 3 hojas. Una carta manuscrita, una copia de un testamento, y una fotografía antigua. La foto los dejó sin aliento. Era Elvira, joven, con el rostro sereno, sosteniendo a 2 bebés envueltos en mantas blancas. Uno en cada brazo. Y en el dorso, una frase escrita con tinta desvaída: mis hijos. Mi secreto. Mi pecado. Mi esperanza. Valeria llevó una mano a su boca. Las lágrimas brotaron sin permiso. Ella siempre supo que eran 2. Adrián desdobló la carta. La leyó en silencio. Luego, con voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta: si estás leyendo esto, es porque al fin tuve el valor de soltar lo que nunca debí apretar tanto. Durante años, creí que protegía el legado. Pero solo protegía mi orgullo. Adrián, no fuiste un error. Grabado con precisión quirúrgica. Adrián lo tomó con recelo. Al abrirlo, encontró una sola línea escrita con una caligrafía antigua, firme, casi hostil: si creen que todo ha terminado, están muy equivocados. Vengan esta noche. La mansión nos espera, con la verdad completa. No había firma. Pero no hacía falta. ¿Quién puede ser?, preguntó Valeria, leyendo por encima de su hombro. Alguien que no quiere que esto suceda, respondió Mateo, con el rostro sombrío. Alguien que ha estado observando, y esperando. Adrián apretó el papel en su mano. No podemos ir. Podría ser una trampa. Tal vez, dijo Mateo. Pero si no vamos, jamás sabremos qué más esconden. Y si hay algo que he aprendido, es que los secretos no enterrados siempre resurgen, en el peor momento. Valeria los miró a ambos, y en sus ojos no había miedo, sino determinación. Entonces iremos juntos. Porque ya no somos 3 personas separadas por el pasado. Somos uno. Y lo que venga, lo enfrentaremos como tal. Esa noche, cuando la luna estaba alta y las calles desiertas, el coche negro los dejó frente a la verja de hierro forjado de la mansión Alvarado. Las luces del jardín estaban apagadas. Solo una ventana en el ala oeste brillaba con una luz amarillenta, como un ojo vigilante. Subieron los escalones en silencio. La puerta principal estaba entreabierta. ¿Entramos?, preguntó Adrián. Entramos, dijo Mateo. Al cruzar el umbral, el aire olía a cera, a polvo, y a recuerdos no resueltos. La biblioteca estaba iluminada. Y allí, sentada en el sillón de cuero que alguna vez perteneció al bisabuelo, estaba una mujer que ninguno de ellos esperaba ver. Era mayor, con el cabello canoso recogido en un moño severo, vestida con un traje de luto que parecía no haberse quitado en años. Sus ojos, profundos y fríos como pozos, los observaron sin parpadear. Bienvenidos, dijo con voz seca. Me sorprende que hayan tenido el valor de venir. Mateo la miró, confundido. ¿Quién es usted? Soy la hermana mayor de Elvira, respondió ella. Isabel Alvarado. La que fue borrada del árbol genealógico antes incluso que Adrián. Un silencio helado cayó sobre la habitación. Borrada, repitió Valeria. Sí, dijo Isabel, levantándose con lentitud. Porque nací mujer. Y en esta familia, las mujeres solo sirven para casarse, no para heredar. Me enviaron a un convento a los 16 años. Problemas nerviosos, dijeron. Mentira. Fue por ambición. Porque sabía demasiado. Adrián dio un paso al frente. ¿Y por qué nos llama ahora? Porque Elvira, en su arrepentimiento, olvidó algo crucial, dijo Isabel, acercándose a un escritorio antiguo. Que el testamento original nunca fue el que ella firmó esta mañana. Abrió un cajón oculto y sacó un pergamino envejecido, sellado con cera roja. Este es el verdadero testamento de mi padre. El que dictó antes de morir. Y en él hay un cuarto heredero. Los 3 se miraron, atónitos. Un cuarto, musitó Mateo. Sí, dijo Isabel, con una sonrisa triste. Porque la historia de los Alvarado no es de 2 hijos, ni de 3.
es de 4. Y uno de ellos, aún no ha regresado. Valeria sintió un frío recorrer su espalda. Quien Isabel los miró fijamente, y sus ojos se llenaron de una emoción que llevaba décadas congelada. El hijo que mi hermana tuvo en secreto, mucho antes de casarse. El que entregó a una familia de sirvientes, y que, según mis fuentes, vive aún, sin saber quién es. Mateo palideció. Mi madre tuvo otro hijo, sí, dijo Isabel. Y si él aparece, el testamento que Elvira firmó hoy no valdrá nada. Porque el verdadero heredero, es él. Adrián apretó los puños. ¿Y por qué nos dice esto a nosotros? Porque ya no quiero venganza, respondió Isabel. Quiero justicia. Y ustedes, son los únicos que pueden asegurarse de que esta familia, por fin, deje de construir su legado sobre mentiras. Fuera, el viento aulló entre los cipreses. Y dentro, el reloj de péndulo marcó la medianoche, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Nadie habló. Nadie se movió. Porque en ese instante, los tres supieron que su historia no había terminado. Por su parte, miraba a su tía con una mezcla de incredulidad y furia contenida. ¿Y Valeria? Valeria sentía el corazón golpear contra sus costillas como si intentara escapar de una verdad demasiado grande para contenerla. Otro hermano, susurró Mateo, con la voz quebrada. Todo este tiempo, y aún hay más, Isabel asintió, sus ojos clavados en los de él. Tu madre no solo escondió a Adrián. Antes de casarse con tu padre, tuvo un hijo del mayordomo de la finca norte. Un hombre humilde, honorable, y completamente borrado de la historia. Ella tenía 18 años. El embarazo fue un escándalo que la familia enterró con sobornos y silencio. Al niño lo entregaron al hermano del padre, que emigró a Argentina con él. Nadie volvió a saber de ellos. ¿Y usted cómo lo sabe?, preguntó Adrián, con la mandíbula apretada. Porque yo lo vi nacer, respondió Isabel, con voz temblorosa. Estaba escondida en el pasillo aquella noche. Escuché los gritos de mi hermana. Vi cómo envolvieron al bebé en una manta azul, y cómo se lo llevaron sin siquiera dejarla tocarlo. Desde entonces, supe que esta familia estaba maldita. No por la sangre. Por los secretos. Valeria dio un paso adelante, sus ojos brillantes de emoción. ¿Sabe dónde está ahora? Hasta hace poco, vivía en Buenos Aires, dijo Isabel. Se llama Leandro Márquez. Tiene 42 años. Trabaja como bibliotecario en una universidad. No sabe nada de su origen. Pero, hizo una pausa, mirando el pergamino. Si este testamento es auténtico, y si él aparece, todo lo que Elvira firmó hoy queda anulado. Porque en este documento, mi padre dejó claro, el primer hijo de mi hija Elvira, legítimo o no, será el verdadero heredero del linaje Alvarado. Mateo se dejó caer en el sillón, como si el suelo se hubiera desvanecido. Entonces, yo nunca fui el heredero. No, dijo Isabel. Tú fuiste el aceptable. El que podían mostrar. Pero el verdadero, siempre fue él. Adrián miró a su hermano, y en vez de resentimiento, vio algo más profundo: compasión. No importa quién fue el primero, dijo. Lo que importa es quiénes somos ahora. Y si Leandro existe, merece saber la verdad. No por la fortuna. Por su nombre. Pero, ¿y si no quiere saberla?, preguntó Valeria. Y si su vida es feliz lejos de todo esto, entonces respetaremos su elección, respondió Mateo, levantando la mirada. Pero no podemos decidir por él. No como lo hicieron con nosotros. Isabel los observó en silencio. Luego, con un gesto lento, les entregó una carta amarillenta. Esta es la última dirección que tengo. La escribí hace 3 años, cuando un investigador privado me envió pruebas de su existencia. Úsenla, o quémenla. Pero sepan esto: si no actúan, alguien más lo hará. Y no con tanta bondad. ¿Quién?, preguntó Adrián. Los antiguos socios de mi padre, dijo Isabel. Ellos saben. Y si Leandro aparece, querrán usarlo para desestabilizar todo lo que ustedes acaban de construir. Un escalofrío recorrió la habitación. Entonces no tenemos tiempo, dijo Valeria.
No, asintió Mateo. Esta noche mismo, escribiremos una carta. No como herederos. Como hermanos. Y si él responde, iremos a buscarlo. Juntos. Isabel se acercó a la ventana. Afuera, la luna brillaba sobre los jardines que tantas veces había recorrido de niña, antes de ser desterrada. Hace 60 años, dijo en voz baja, yo también esperé una carta que nunca llegó. No les deseo ese dolor. Así que, háganlo bien. Díganle la verdad completa. La fea. La hermosa. La que duele, y la que sana. Los tres se miraron. Y en ese instante, sin palabras, sellaron un pacto más fuerte que cualquier testamento. Protegerían la verdad, no para poseerla, sino para liberarla. Mientras salían de la mansión, el viento arrastró las hojas secas por el sendero, como si el pasado mismo los empujara hacia el futuro. Y en alguna parte, al otro lado del océano, un hombre llamado Leandro Márquez cerraba un libro antiguo en una biblioteca olvidada, sin saber que, en ese mismo, Leandro la encontró sobre su escritorio en la biblioteca universitaria, entre montones de volúmenes antiguos y listas de préstamos vencidos. Frunció el ceño. No esperaba correspondencia. Nadie en su vida enviaba cartas. Todos usaban correos electrónicos, mensajes efímeros, palabras que desaparecían al instante. Pero esta tenía peso. Tenía presencia. Con manos lentas, la abrió. El papel era grueso, de buena calidad. Y las primeras líneas lo dejaron sin aliento. Si estás leyendo esto, es porque tu sangre te ha llamado, aunque tú aún no la escuches. No somos enemigos. Somos tu familia. La que nunca supiste que existía. El resto de la carta, escrita en 3 voces distintas, una firme y arrepentida, otra cálida y esperanzada, la tercera serena y maternal, contaba una historia imposible: una madre joven, un nacimiento oculto, una adopción forzada, y 3 hermanos que, tras décadas de separación, habían encontrado la verdad, y ahora buscaban al cuarto. Leandro se sentó. Sus manos temblaban. Miró alrededor, como si alguien pudiera ver lo que sentía. Pero solo había libros. Silencio. Soledad. ¿Estás bien?, preguntó una colega desde la puerta. Sí, respondió, forzando una sonrisa. Solo, una carta de familia. Pero no era una familia. Era la familia. Esa noche, en su pequeño apartamento junto al Río de la Plata, leyó la carta una y otra vez. Luego, abrió un cajón viejo bajo su cama. Allí guardaba las pocas pertenencias que su tío, el hombre que lo crió como hijo, le había dejado al morir. Entre ellas, una manta azul, raída por el tiempo, con una pequeña inicial bordada en la esquina Elvira. Las lágrimas cayeron sin permiso. Por primera vez en su vida, tuvo una explicación para esa sensación constante de no pertenecer del todo. Para los sueños recurrentes de una casa grande con torres y cipreses. Para la extraña familiaridad que sentía cada vez que veía un retrato de la aristocracia española en un libro de historia. Al día siguiente, sin decirle a nadie, fue al consulado español. Pidió información sobre los Alvarado. Y lo que descubrió lo dejó helado: titulares de prensa recientes, fotos de 3 personas, y una noticia que lo aturdía: gemelo secreto del heredero Alvarado reclama su lugar en la familia. Pero no había mención de él. Nadie sabía de su existencia, excepto los que le habían escrito. Esa noche, respondió. No por correo. Por teléfono. El aparato sonó en la casa junto al mar en España. Valeria lo atendió. Diga, soy Leandro, dijo una voz grave, con acento rioplatense, temblorosa. Leí su carta. Y, necesito saber si es verdad. Valeria cerró los ojos. Había esperado esta llamada, pero no estaba preparada para la emoción que la embargó al oír su voz. Es verdad, dijo. Cada palabra. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 42 años? Porque ya no podemos vivir con más silencios, respondió ella. Porque mereces saber que no fuiste abandonado. Fuiste escondido. Y porque, tus hermanos quieren conocerte. No por la fortuna. Por el alma. Hubo un largo silencio al otro lado del hilo.
Tengo una hija, dijo Leandro al fin. Tiene 8 años. Se llama Elvira. Mi tío me dijo que era el nombre de una santa. Nunca supe que su voz se quebró. ¿Creen que podrían aceptarla también? Ya es parte de la familia, dijo Valeria, con lágrimas en los ojos. Sin condiciones. Mateo tomó el teléfono. Leandro, soy Mateo. Fui criado como el único heredero. Pero ahora sé que era un espejismo. Tú eres el primero. Y si decides venir, no te daremos un trono. Te daremos una mesa. Y si decides quedarte allí, te enviaremos nuestra lealtad. Porque ya no se trata de quien nació primero. Se trata de quien elige amar. Adrián habló entonces, con voz firme pero cálida, y si algún día tu hija pregunta quién era su bisabuela, dile que fue una mujer que cometió errores, sí, pero que al final, abrió las puertas para que ustedes regresaran a casa. Leandro no respondió de inmediato. Solo se oyó su respiración, profunda, como si estuviera tragando el pasado. Voy a ir, dijo al fin. No por el dinero. Por la historia. Por mi hija. Y por ustedes, mis hermanos. Al colgar, los tres en España se miraron sin palabras. Afuera, el mar rugía con fuerza inusitada, como si el mundo entero celebrara la llegada de un alma que había estado perdida, y que, por fin, volvía. Pero mientras preparaban la habitación de huéspedes, mientras soñaban con el rostro del hermano que nunca vieron, ninguno de ellos sabía que, en las sombras de los antiguos socios de la fortuna Alvarado, ya se tramaba un plan. Porque para algunos, la verdad no era redención, era una amenaza. Comprados en la librería del puerto, incluso un pequeño álbum de fotos con imágenes de los 4 hermanos, 3 reales, uno aún ausente, que Valeria armó con manos temblorosas. Cada detalle era un acto de amor. Cada gesto, una promesa. Pero en las sombras, el peligro crecía. Una tarde, mientras Adrián ordenaba papeles en la biblioteca improvisada que habían montado en el salón, el timbre sonó. No era el cartero. Era un hombre de traje oscuro, sin corbata, con ojos que no parpadeaban lo suficiente. Adrián Alvarado, preguntó, con una voz que no invitaba a la confianza. Sí. Y usted, represento a varios accionistas de las empresas Alvarado. Queremos hablar. En privado. Adrián lo hizo pasar, pero llamó por teléfono a Mateo antes de que el desconocido cruzara el umbral. Minutos después, Mateo llegaba con paso firme, seguido de cerca por Valeria, que había sentido en el aire algo que no podía nombrar, pero que reconocía el olor a traición. Señores, dijo el hombre, sentándose sin ser invitado. Entendemos su gesto noble de reunir a la familia. Pero deben saber que la aparición de un cuarto heredero pone en jaque décadas de acuerdos financieros. El mercado ya está inquieto. No buscamos inquietar a nadie, respondió Mateo. Solo restaurar la verdad. La verdad no cotiza en bolsa, dijo el hombre, con una sonrisa fría. Pero el caos, sí. Y si Leandro Márquez llega con derechos legítimos sobre el patrimonio, los bancos exigirán auditorías. Los socios exigirán votaciones. Y nosotros, exigiremos garantías. ¿Qué clase de garantías?, preguntó Valeria, con los brazos cruzados. Que renuncien públicamente a cualquier reclamo sobre la herencia en nombre de Leandro, dijo el hombre. Dejen que venga como invitado. Como curiosidad. Pero no como heredero. Adrián se levantó, los ojos ardiendo. Y si nos negamos, el hombre se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso. Entonces, tal vez, el pasado de Leandro no sea tan limpio como creen. Investigaciones pueden aparecer. Rumores sobre deudas, problemas legales, hasta su custodia sobre su hija podría cuestionarse. Buenos Aires no es Sevilla. Allá, un hombre solo con una niña, es vulnerable. Valeria palideció. Está amenazando a un niño, solo señalo las consecuencias del caos, dijo el hombre, levantándose. Piénsenlo. Tienen hasta que su hermano pise suelo español. Cuando se fue, el silencio fue más pesado que nunca. No podemos permitirlo, dijo Mateo. No después de todo lo que hemos sanado.
pero si lo enfrentamos, podrían destruirlo antes de que siquiera nos conozca, respondió Adrián, con los puños apretados. Fue Valeria quien habló, con una calma que los sorprendió a ambos. Entonces no lo enfrentamos. Lo rodeamos. Lo protegemos. Y hacemos algo que ellos no esperan: no esconder la verdad, sino multiplicarla. ¿Cómo?, preguntó Mateo. Invitamos a la prensa, dijo ella. No a los sensacionalistas. A los periodistas que contaron su historia con dignidad. Les mostramos quién es Leandro: un hombre humilde, un padre amoroso, un bibliotecario que cuida el conocimiento como otros cuidan el oro. Y les decimos, sin miedo, este es el verdadero heredero Alvarado. No por el dinero. Por el alma. Adrián la miró, asombrado. Eso podría funcionar. No solo funcionará, dijo Valeria. Será nuestra primera acción como verdadera familia. No escondidos. Unidos. A la luz. Esa noche, mientras preparaban la rueda de prensa, recibieron una llamada desde el aeropuerto de Madrid. Leandro aterrizó, dijo la voz al otro lado. Viene en tren. Llegará al pueblo al amanecer. Los tres se miraron. Nadie durmió. Al alba, se pararon en el andén de la estación, con el mar a sus espaldas y el corazón en la garganta. El tren llegó con un silbido agudo. Las puertas se abrieron. Y allí estaba. Leandro Márquez bajó con una maleta pequeña y la mano de su hija, Elvira, aferrada a la suya. La niña, con ojos grandes y cabello oscuro, miró a los desconocidos con curiosidad, no con miedo. Leandro los vio. Se detuvo. Y por un instante, el mundo pareció detenerse con él. Luego, lentamente, sonrió. Mateo, preguntó, con voz ronca. Sí, respondió Mateo, adelantándose. Y Adrián. Y Valeria. Leandro. Asintió, emocionado. Luego, agachándose, le habló a su hija, Elvira, estos son tus tíos. Y esta, miró a Valeria, es la mujer que, en mis sueños, siempre fue tu abuela. Valeria se arrodilló frente a la niña, con lágrimas en los ojos. Bienvenida a casa, susurró. Y en ese abrazo entre extraños que se reconocían, entre hermanos que se encontraban, entre una niña que llevaba el nombre de una mujer que había ocultado tanto, algo antiguo murió. Y algo nuevo, frágil pero indestructible, nació. Pero mientras el sol se alzaba sobre el pueblo, un coche negro observaba desde la carretera. La niña, llenaban el aire por primera vez, mezclándose con el murmullo del océano. Había preparado galletas con Valeria, dibujado castillos con Adrián y escuchado cuentos de España con Mateo, sentada en sus rodillas como si siempre hubiera pertenecido allí. Nadie habló de fortunas, ni de testamentos, ni de secretos. Solo de estrellas, de mareas y de cómo los libros guardan historias que esperan a ser leídas. Pero afuera, en la carretera que serpenteaba hacia la costa, los faros de un coche negro se apagaron. Dos figuras descendieron en silencio, con bidones en las manos y miradas vacías de remordimiento. No eran sicarios. Eran contables, abogados, hombres acostumbrados a mover millones con una firma. Pero esa noche, movían fuego. Dentro, Leandro se asomó a la ventana, inquieto. ¿Sienten eso?, preguntó. ¿El qué?, dijo Valeria, secándose las manos en el delantal. Como si el aire estuviera conteniendo la respiración. Adrián se acercó, frunciendo el ceño. Tal vez es solo el viento. No, insistió Leandro. En Buenos Aires, antes de las tormentas, hay un silencio así. Un silencio que avisa. Mateo, que observaba el teléfono sobre la mesa, sintió un escalofrío. Había intentado contactar al notario, a Isabel, a varios socios de confianza. Nadie respondía. Y el último mensaje que había recibido, anónimo, decía solo: no vayan a la mansión. Nunca más. Algo está mal, dijo, levantándose. En ese instante, un resplandor anaranjado iluminó el horizonte. No era el amanecer. Era la mansión Alvarado, ardiendo. Dios mío, gritó Valeria, corriendo a la ventana.
Las llamas devoraban la torre norte, subiendo al cielo como dedos vengativos. El humo formaba espirales negras contra la luna. Y aunque estaban a kilómetros de distancia, el calor parecía llegar hasta ellos, cargado de siglos de mentiras incineradas. «Tenemos que ir», dijo Mateo, ya tomando las llaves del coche. «Es una trampa», gritó Adrián. «¿Quieren que vayamos? Que muramos allí como los secretos que quemaron. Pero puede haber alguien adentro», insistió Mateo. «Isabel. Los sirvientes. Alguien». Leandro lo tomó del brazo, firme. «Mateo, escúchame. Si vas, no salvarás a nadie. Solo entregarás lo que ellos quieren: tu vida, tu herencia, tu silencio. Pero si te quedas, si proteges a tu hermana, a tu sobrina, a esta casa, entonces el fuego no habrá ganado. Habrá fallado». Mateo lo miró, los ojos llenos de lágrimas, de ira, de impotencia. «Esa mansión fue mi prisión. Pero también mi hogar. Y dijo Valeria, abrazando a Elvira, es tu libertad. No la cambies por cenizas». Hubo un silencio largo, roto solo por el crepitar lejano de las llamas, como si el pasado mismo se consumiera sin testigos. «Tienen razón», dijo Mateo al fin, dejando caer las llaves. «Que arda. Que arda todo lo que fue construido sobre mentiras. Nosotros construiremos algo nuevo. Aquí». Se acercó a Leandro y lo abrazó con fuerza. «Gracias», susurró. «Por elegir venir. Por elegirnos». Leandro correspondió el abrazo, con la voz quebrada. «No elegí venir por ustedes. Elegí venir porque, por primera vez, sentí que tenía un lugar al que regresar». Valeria tomó a Elvira en brazos y salió al porche. Los 4 hombres la siguieron. Allí, bajo el cielo estrellado, miraron el incendio en silencio. No con dolor. Con liberación. «¿Y ahora?», preguntó Adrián. «Ahora», dijo Mateo, «escribimos un nuevo testamento. No con abogados. Con actos. Con esta casa. Con esta niña. Con esta verdad. Y con memoria», añadió Leandro. «Porque si no recordamos por qué ardió la mansión, algún día construiremos otra igual, y volverá a quemarse». Elvira, acurrucada en los brazos de Valeria, preguntó con voz suave, «¿Por qué queman las casas?». Tía Valeria la miró, acariciando su cabello. «A veces, cariño, las casas arden para que los corazones aprendan a construir con amor, no con miedo». Y en ese momento, mientras el fuego devoraba el pasado, los 4 hermanos, unidos no por la sangre que los separó, sino por la verdad que los reunió, en un libro, la risa de Elvira mientras dibujaba en el suelo con tizas de colores. Valeria, sentada en la mecedora del porche, observaba a los 4 hombres en el jardín. Mateo y Leandro cavaban la tierra con palas, preparando el hoyo para un árbol. Adrián sostenía un olivo joven, sus raíces envueltas en tela húmeda, como un recién nacido. No era cualquier árbol. Era el mismo que habían elegido semanas atrás, antes de que todo explotara, como símbolo de reconciliación. «Lo plantaremos aquí», dijo Mateo, limpiándose el sudor de la frente. «Donde todos lo veamos crecer». «No será fuerte al principio», advirtió Leandro. «Los olivos tardan años en dar fruto». «Pero sus raíces se hunden profundo», respondió Adrián. «Y eso es lo que importa. Que nada pueda arrancarlo otra vez». Valeria los miró, el corazón henchido de una emoción que no tenía nombre. No era felicidad. Era algo más antiguo, más sereno: pertenencia. Cuando el árbol estuvo plantado, los 4 retrocedieron. Elvira corrió hacia ellos, sosteniendo 4 piedras pintadas con sus propias manos. «Para cada uno», dijo, entregándolas. «Tío Mateo, tío Adrián, papá, y tía Valeria». En cada una había una palabra: verdad, memoria, esperanza, hogar. Valeria tomó la suya, la apretó contra el pecho y, sin poder contenerlo, dejó caer una lágrima. «Gracias, pequeña», susurró. Más tarde, mientras la niña dormía, los adultos se reunieron en la sala.
Las noticias del incendio ya circulaban, Mansión Alvarado destruida en misterioso fuego nocturno. Los investigadores hablaban de cortocircuito. Pero todos sabían la verdad. Y lo más sorprendente era que, ya no importaba. Los socios están en pánico, dijo Mateo, hojeando un periódico. Sin la mansión, sin los archivos físicos, sin el símbolo del poder, se desmoronan. Que se desmoronen, dijo Leandro. Nosotros no necesitamos símbolos. Tenemos esto. Señaló la casa, el jardín, el olivo recién plantado. Pero la fortuna sigue ahí, intervino Adrián. Las cuentas, las acciones, las tierras. ¿Qué hacemos con todo eso? Hubo un silencio. Luego, Valeria habló, con una calma que lo sorprendió a todos. La repartimos. No en partes iguales. En propósitos. Una parte para el Centro Cultural en la Finca Norte, donde nació Leandro. Otra para la Fundación de Apoyo a Familias Adoptivas. Otra para becas de literatura en escuelas del sur. Y el resto, lo usamos para mantener esta casa abierta. Siempre. A quien la necesite. Mateo la miró, con los ojos brillantes. Eso, es más Alvarado que cualquier testamento. No, dijo Leandro. Es más humano. Y eso es mejor. Esa noche, mientras el viento mecía las hojas del nuevo olivo, los 4 hermanos se sentaron en el porche, sin hablar, solo compartiendo el silencio. No había necesidad de palabras. Todo lo que tenían que decir ya lo habían dicho con sus actos. Pero entonces, Adrián rompió el silencio. ¿Crees que algún día nos perdonaremos del todo? Valeria lo miró. No se trata de perdón. Se trata de comprensión. Yo ya no soy la mujer que creyó que su valor estaba en dar un hijo. Tú ya no eres el gemelo oculto. Mateo ya no es el heredero vacío. Y tú, Leandro, ya no eres el secreto enterrado. Somos algo nuevo. Algo que no tiene nombre aún, pero que ya existe. Mateo asintió. Y si algún día el mundo nos juzga por lo que fuimos, les mostraremos lo que somos ahora. Leandro sonrió, mirando hacia el mar. Mi hija me preguntó hoy si somos una familia de verdad. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Valeria. Le dije que sí. Porque una familia no es la que comparte sangre. Es la que elige quedarse, incluso después del fuego. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de estrellas, los 4 sabían que, aunque la abrieron los 4 juntos, en el mismo porche donde habían plantado el árbol. Elvira dormía en el interior, con un libro de cuentos sobre el pecho, ajena al peso de los nombres que llevaba. La carta decía: he leído las noticias. He visto las fotos de ustedes en la prensa, no rodeados de lujo, sino de libros, niños y tierra fértil. Y por primera vez en mi vida, siento orgullo por llevar el apellido Alvarado. La mansión ardió, sí. Pero no fue un final. Fue un bautismo. Porque lo que nace de las cenizas no teme al fuego. Les escribo para decirles que, antes de que mi salud se apague del todo, quiero verlos. No en una sala fría, no en una corte de herederos. Quiero verlos en esa casa junto al mar, donde el amor no se mide en testamentos, sino en presencia. Y quiero hacer algo que nunca hice: pedir perdón. No por mí, sino por todos los que callaron. Y luego, quiero plantar una flor junto a su olivo. Una azucena blanca. Porque aunque nací en la sombra, deseo que mi último gesto sea una luz. Isabel. Valeria dobló la carta con manos temblorosas. Ella nunca pidió nada, dijo. Ni siquiera cuando la desterraron. Entonces iremos a verla, dijo Mateo. No como herederos. Como sobrinos. Como familia. No, interrumpió Leandro. Ella vendrá aquí. A donde todo sanó. Adriana sintió. Esta casa ya no es solo nuestra. Es de todos los que fueron olvidados. Incluso de los que callaron. Una semana después, un taxi blanco se detuvo frente al portón. Isabel bajó con dificultad, apoyada en un bastón de madera oscura. Su rostro estaba más marcado, sus ojos más cansados, pero su mirada tenía una paz que nunca antes habían visto. Al verlos,
no sonrió. Solo susurró, gracias por esperarme. La ayudaron a caminar hasta el jardín. Allí, frente al olivo, se detuvo. Observó las ramas jóvenes, las hojas plateadas, el suelo donde tantas verdades habían sido sembradas. Es hermoso, dijo. Más hermoso que cualquier jardín de la mansión. Porque no fue diseñado para impresionar, dijo Valeria. Fue cultivado para sanar. Isabel asintió. Luego, con esfuerzo, se arrodilló. Sacó del bolso una pequeña planta de azucena, sus raíces envueltas en tela húmeda, igual que el olivo meses atrás. Mi madre las plantaba, dijo. Decía que florecían incluso en suelo roto. Como las almas. Entre los cuatro, cavaron un pequeño hoyo junto al olivo. Isabel colocó la planta con manos temblorosas, pero firmes. Perdónenme, dijo de pronto, sin mirarlos. Por no haber hablado antes. Por haber esperado tanto. No tienes que pedir perdón, dijo Leandro. Solo tenías que venir. Pero vine tarde, murmuró ella. Nunca es tarde para la verdad, respondió Adrián. Solo para el silencio. Isabel los miró a todos, uno por uno. Luego, con una voz apenas audible, añadió, mi hermana. Elvira, antes de morir, porque sí, doña Elvira había fallecido en silencio, en el hospital, una semana después del incendio, me hizo prometer algo. Dijo, diles que no fue el dinero lo que quise. Proteger. Fue el miedo. Y el miedo me cegó. Lo sabemos, dijo Mateo. Y por eso no la juzgamos. La recordamos, con sus luces y sus sombras. Isabel cerró los ojos. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Entonces, he cumplido mi deber. No, dijo Valeria, tomando su mano. Has cumplido tu corazón. Esa noche, cenaron todos juntos. Isabel contó historias de la infancia de Elvira, de risas que nadie más recordaba, de secretos que no herían, sino que sanaban. Elvira, la niña, se sentó junto a ella, fascinada, como si escuchara los ecos de su propio nombre convertidos en leyenda. Antes de irse, Isabel se detuvo en la puerta. ¿Volveré?, preguntó. Esta puerta nunca se cierra para ti, respondió Mateo. Ella asintió. Y al subir al taxi, no miró atrás. Pero su rostro, iluminado por la luna, ya no llevaba el peso de los años. Solo la ligereza de quien, al fin, ha dejado de huir. Y mientras el coche se alejaba, los cuatro hermanos se quedaron en el porche, viendo cómo la azucena y el olivo se balanceaban juntos en la brisa nocturna. Porque en ese jardín no había solo plantas. Había memoria. Había perdón. Y, sobre todo, ese se alzaban con orgullo, y sus hojas, plateadas por el rocío matutino, brillaban como promesas cumplidas. La azucena de Isabel florecía junto a él, blanca y serena, resistente al viento, como el alma de quien la plantó. Una tarde, mientras Elvira corría por el jardín con un libro bajo el brazo, uno de los primeros que se publicarían bajo el sello de la nueva Fundación Alvarado, Valeria se sentó en el banco de madera, junto a Mateo. Adrián y Leandro regresaban de la finca norte, donde ya funcionaba el primer centro comunitario, biblioteca, taller de oficios, refugio para madres solteras. Todo lo que la mansión nunca fue. ¿Recuerdas la primera vez que leíste ese poema de Neruda?, preguntó Valeria, mirando al horizonte. Sí, dijo Mateo, con una sonrisa triste. Fue aquí, bajo la higuera de la mansión. Antes de que todo se rompiera. No, corrigió ella, suavemente. Fue aquí, bajo este cielo. Porque solo ahora entiendo lo que decía, te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde, no era un poema de pasión. Era un poema de reconocimiento. Y yo no te reconocía a ti, hasta que supe quién era yo. Mateo tomó su mano. Y yo no supe quién era, hasta que vi a Adrián. Hasta que Leandro me mostró que el valor no está en ser el primero, sino en ser fiel. Hasta que Elvira me llamó, tío, y sentí que por fin tenía un nombre que no pesaba. En ese momento, Adrián y Leandro entraron al jardín. Traían consigo el olor a tierra mojada y a café recién hecho de la finca. Los niños ya eligieron el nombre del centro,
dijo Leandro, sentándose en el suelo, como solía hacer. Lo llamarán Casa de las Raíces. Bonito, dijo Valeria. Porque no se trata de dónde vienes, sino de dónde decides echar raíz. Adrián miró el olivo, luego a su hermano, a su hermana, a su sobrina, que ahora se acercaba con el libro en alto. Miren, dijo Elvira, emocionada. Escribí mi primera historia. Se sentó entre ellos y leyó en voz alta, con la voz clara de quien aún cree que las palabras pueden cambiar el mundo. Había una vez una familia que no sabía que lo era. Cada uno estaba solo, con su dolor, con su secreto. Pero un día, el viento trajo sus nombres al mismo lugar. Y en vez de huir, se quedaron. Y plantaron un árbol. Y ese árbol creció, no con oro, sino con verdad. Y bajo sus ramas, todos los que habían sido olvidados encontraron casa. Hubo un silencio conmovido. Luego, Valeria la abrazó. Ese no es un cuento, pequeña, susurró. Es nuestra historia. ¿Y el gemelo?, preguntó Elvira, mirando a Adrián. Porque el título dice que el heredero sorprendió al mundo con su gemelo. Mateo sonrió, con los ojos llenos de una emoción antigua y nueva al mismo tiempo. Porque el verdadero gemelo, no era solo Adrián. Era también el hijo que Valeria nunca tuvo, y que, de alguna manera, todos llevábamos dentro. El hijo del amor que no se cumplió, del dolor que no se dijo, del silencio que pesaba más que el oro. Y cuando Adrián apareció, añadió Leandro, no trajo solo su rostro. Trajo la posibilidad de redimir todo eso. De decir, no estás solo. Nunca lo estuviste. Elvira los miró, pensativa. Entonces, el gemelo era la esperanza. Sí, dijo Valeria, acariciando su cabello. La esperanza de que, aunque el mundo te diga que no vales por lo que no puedes dar, siempre habrá alguien que te vea por lo que eres. El sol se ponía, tiñendo el cielo de dorado y púrpura. Y en ese instante, los 5, los 4 hermanos y la niña que los unía, supieron que el título no era solo una historia. Era una profecía cumplida. Porque el heredero no había sorprendido al mundo con un gemelo. Había sorprendido al mundo al descubrir que el verdadero legado no era el apellido, sino la capacidad de amar, incluso cuando todo te enseña a temer. Y mientras el viento mecía las hojas del olivo y la azucena, una nueva generación escuchaba, aprendía,